La mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza, laboralmente hablando. Lunes 20 de septiembre del año 2021. Voy a comentar con usted algunas cosas aparentemente disímbolas, separadas, pero al final resumiré y nos daremos cuenta, tanto usted como yo, que están íntimamente relacionadas. Lo primero, y que quizás sea lo más importante y a su vez determinante para la suerte de este gobierno, es que ya pasaron las fiestas patrias, ya terminó este espectáculo fársico de la CELAC con la llegada de estos tiranuelos de pueblo que hicieron el ridículo, y se exhibió no solo la incapacidad del bulto, sino también de su flamante canciller. Me decía alguien, no, pues lo van a despedir, y yo les digo, no, por el contrario, ahí lo van a dejar. ¿Para qué? Para que se desgaste aún más hasta quedar inservible, y eso mismo fortalecería a la anticientífica Sheinbaum. Lo que pasa es que ellos están dejando de lado que el adversario real dentro de Morena no es Marcelo, nunca lo ha sido y nunca lo será, sino que el adversario real es Ricardo Monreal. Y cuidado con él. Esa es la primera parte. Segundo, a querer y no, se pone en el centro de la agenda política nacional el paquete económico. La ley de ingresos, el proyecto o la iniciativa de ley de ingresos con la miscelánea fiscal que la acompaña, pero no puede empezar la discusión porque no se sabe qué partido va a presidir la Comisión de Presupuesto y Deuda Pública, y Cuenta Pública, perdón. En esas condiciones, pues, habrá que esperar cómo se ponen de acuerdo, qué hacen, qué dicen, qué negocian, y se pierden días valiosísimos frente a las complejidades en materia de finanzas públicas y también de la asignación efectiva, buscando que fuere óptima, pero con este gobierno es imposible eso, de los recursos públicos. Y alguien me decía el otro día, ¿por qué públicos, Ángel? Si esos recursos que distribuye o que propone distribuir el gobierno son recursos de los contribuyentes, me dice, son recursos de entidades privadas, empresas y contribuyentes. Y tiene toda la razón. Creo que deberíamos decir mejor la distribución ineficiente, irresponsable y opaca por parte del gobierno federal de recursos que no los ha generado él, sino entidades privadas, sean estas personas morales o personas físicas. Bien, ¿qué va a suceder con esa discusión? Nadie podría hablar hoy de este o aquel desenlace. La oposición, cualquier cosa que ello significaría, tiene, si se le aúna Movimiento Ciudadano, alrededor de 222, 220 diputados, que es una fracción, si estuvieran unidos, respetable. ¿Qué tiene a su favor Morena? Nada más la aritmética. Porque las personas que componen hoy su fracción, muchos de ellos reelegidos, no pelan un chango a nalgadas, como dirían en mi tierra. Pero bueno, va a ser la aritmética los que finalmente les van a dar la posibilidad de aprobar un engendro más, como el que aprobaron para el 2019, para el 2020 y para este 2021. Vamos a ver pues qué sucede ahí. Y el tercer elemento es esto que estamos viendo los habitantes de la Ciudad de México. De repente, la anticientífica Sheinbaum aparece una cantidad de fotos bien iluminada, con su maquillaje acá de primera, ropa acorde con su físico, ya ven que ella es ahí muy flaquita, huilita, entonces con la ropa y viéndose así muy statesmanship, acá muy política. Sin embargo, quiero recordar aquí una frase que bien la pudo haber pronunciado alguno de los filósofos como Pierre Cardin o quizá
¿quién más? Otro modisto que guste usted, alguien de la casa Gucci o de la casa Hermès o quien sea. La mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Por más sesiones fotográficas, por más poses, por más iluminación y por más maquillaje que se ponga, la anticientífica será siempre la anticientífica. No tiene empaque, no tiene personalidad, se ve esmirriada, anodina, oscura, sin significancia política. Pero en fin, hacen la lucha, los recursos no le pertenecen, son recursos públicos, y ahí anda el tercer informe para acá y el tercer informe para allá. Pero repito, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y estos tres elementos que mencioné están aparentemente separados, pero pertenecen al mismo conjunto, al mismo elemento. El problema de la sucesión presidencial. El bulto, entre que queriendo ser chistoso y pretender dar la impresión de un hombre con el control total de los suyos, cometió quizá el peor error estratégico de su vida: los corcholatazos. Hoy no sabe qué hacer ante ese dislate político. Se le alborotaron sus huestes y le crecieron los enanos a ese circo chafa que es Morena. ¿Cuál es el riesgo que se corre en estos momentos? El primero y principal para mí es que la oposición, inexistente en este momento, se mantenga así, con ese carácter, de aquí a febrero-marzo del año 2024. Para que una oposición pueda llamarse de esa manera, tiene que elaborar, tiene que formular, antes de cualquier otra cosa, una posición. Con esa posición que divergería de la que tiene el gobierno en turno, entonces se convertiría en oposición. Pero cuando vemos ahorita el silencio, que a algunos podría parecer cómplice y a otros cobarde, donde los partidos han enmudecido, elementos hay muchísimos para señalar la incapacidad, la inexperiencia, como dijéramos, la falta de capacidad de operación política de este gobierno y los suyos, y sin embargo están mudos. ¿Quiere usted más elemento que esta payasada de la CELAC? Ahí tendrían un filón, una mina, una veta riquísima para aprovecharla y exhibir a este gobierno y sus funcionarios incapaces. Pero no, calladitos. Por otro lado, están viendo cómo el presidente anda por todo el país prometiendo, diciendo, pero simplemente el presidente sabe que lo que promete no habrá recursos con que sufragarlo, y lo único que quiere hacer el presidente es escaparse de un espacio físico donde se siente a disgusto, el escritorio. El presidente, el bulto López, su espacio natural es la plaza pública, el mitin, el grito, la arenga para soliviantar a sus seguidores. Sin embargo, hoy ni siquiera eso puede hacer. A donde llega, le patean, le golpean la camioneta, lo ofenden de una manera procaz e irrespetuosa, y él callado, enmudecido dentro de la camioneta, 1 hora, 2 horas ahí, o anda prácticamente a las escondidas, porque a donde se aparezca, ahí lo van a insultar. De tal manera que lo único que logra es que ya no tiene que dormir en palacio, sino que duerme quizá en algún cuartel de la Guardia Nacional o del Ejército o de los marinos. ¿Por qué? Porque el hombre no sabe cómo tratar los asuntos, no le entiende, y sus colaboradores, ¿qué hacen? Mejor callan a la espera de que él salga con la ocurrencia del día. Si usted junta esos 3 elementos que le mencioné,
forman parte de lo mismo. La incapacidad del bulto para gobernar, la incapacidad e inexperiencia de quienes lo rodean y también la abyección de esos que callan y con su silencio se vuelven cómplices de una gobernación de desquiciados. ¿Qué podemos esperar en la discusión del paquete económico integrado por la iniciativa de ley de ingresos, la miscelánea fiscal y el proyecto de decreto de presupuesto de egresos? Yo diría no lo mejor. Por el contrario, diría que lo peor. Ya prácticamente todo el mundo habla hoy de la bomba de tiempo a punto de estallar, que son las pensiones. Eso me da muchísimo gusto. ¿Por qué? Porque como le consta a algunos de los estudiosos más serios de este tema, el doctor Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, que yo he estado desde hace bastantes años insistiendo en lo mismo. Por fin, algunos elementos de la clase política aceptan que el gran lastre que hay ahorita en las finanzas públicas y la más grande amenaza son los sistemas públicos de pensiones. No hay dinero, así de sencillo. Y lo peor, no habrá dinero en tanto el presidente continúe obcecado, obsesivamente obcecado, valga la redundancia, en esas tonterías del aeropuerto de Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya. Por eso les digo, hay que esperar lo peor, hay que prepararnos lo peor. ¿Por qué? Porque lo incapaz no se les va a quitar. La ignorancia tampoco va a desaparecer de la noche a la mañana. ¿Lo duda usted? Revise lo que sucedió en estos 2 días o en este día de sesiones de la CELAC, que quedó simplemente, como diría el corrido aquel que creo que de Carlos y José, fue tu amor un cerillazo que de pronto se apagó. Así la CELAC fue de pronto un cerillazo que rápidamente se apagó. Tragedia grande para el país, para su futuro, para el crecimiento económico y para las siguientes generaciones. Gracias y lo espero mañana martes.